¿Qué pasaría si una de las comunidades judías más antiguas de la tierra no fuera de Israel en absoluto? Y fueron los genes ocultos en su sangre los que desvelaron la historia. Durante 1000 años, los Beta Israel contaron un mito feroz e incandescente, son descendientes de Meneliki, el hijo de el rey Salomón y la reina de Saba, herederos, afirmaban algunos. De lo perdido tribu de danesa leyenda parece una escritura convertida en historia familiar. Pero cuando los científicos comenzaron a leer su ADN, la narrativa se desvió y se convirtió en algo más extraño. Imagine las tierras altas del norte de Etiopía, terrazas escarpadas, valles ocultos, iglesias excavadas en la roca viva. Allí, mientras, el reino de Aksumite abrazado el cristianismo en el siglo IV después de Cristo, un pueblo se retiró, sosteniendo obstinadamente la Torá en Dios mío y manteniendo rituales más antiguos que el mundo rabínico. Se convirtieron en agricultores, herreros, sacerdotes rituales llamados cortar, portadores de una fe que parecía antigua, incluso arcaica. Su ley escrita sobrevivió, pero la pregunta persistía, ¿su sangre? La genética respondió con una contradicción. Los primeros trabajos sobre polimorfismo, Sos Mandiskin, 1991, colocó a Beta Israel entre los grupos africanos y caucásicos. Estudios del cromosoma y, Zenet al. 2004, encontraron una fuerte señal de linajes africanos, A3B2, A, M13, y solo rastros de marcadores levantinos. El ADN mitocondrial contaba la misma historia, dominante a progrupos L, líneas maternas locales de África Oriental. Luego vino el golpe autosómico, Bear y otros, 2010, mostró a los judíos etíopes agrupándose no con askenazíes o sefardíes, sino estrechamente con amara y tigray poblaciones. Un resultado posteriormente refinado por el trabajo de ADN antiguo, Agranat Tamir et al. 2020, que modeló aproximadamente 80% de ascendencia cuernoafricana, con un desmayo levantino /diagonal cananeo residuo. Esos números no son trivialidades. Reescriben los orígenes. Sugieren un modelo de fundadores levantinos masculinos, un hilo estrecho de influencia paterna del cercano oriente, seguido de una profunda asimilación local, mujeres locales, lenguas locales, genes locales, fusionados en una nueva identidad judía. Sin embargo, sus rituales, el sacrificio de animales en la Pascua judía, la observancia del Sig, la liturgia del Gees, se leen como una alianza inquebrantable. ¿Cómo se convierte una comunidad en un eco vivo de la práctica bíblica y, genéticamente, en un pueblo etíope? Esta contradicción no es un enigma tranquilo. Es una paradoja viviente, un pueblo que se forjó a sí mismo como Israel en las montañas, o un pueblo que mantuvo viva la fe israelita contra viento y marea. El siguiente descubrimiento agudizaría aún más esa paradoja. Pero cuando los científicos leyeron ese ADN más de cerca, encontraron un fantasma en el cromosoma y, un hilo levantino que se negaba a desaparecer. Y ese fantasma es donde la historia se agudiza, donde el mito y la sangre empiezan a colisionar. Porque cuando los científicos situaron a Beta Israel en el mapa genético, los resultados no encajaron perfectamente en un mundo ni en el otro. Cuando los científicos mapearon el ADN de Beta Israel, no se encontraron con judíos, ni con africanos, sino con algo intermedio. El primer intento real llegó en 1991, cuando el genetista Disco Osmanse graficaron a los judíos etíopes en gráficos de componentes principales. La conmoción fue inmediata, Beta Israel no se encontraba entre el grupo judío global ni se limitaba exclusivamente a los africanos subsaharianos. En cambio, flotaban en una zona liminal, un puente que conectaba dos continentes, pero que no pertenecía plenamente a ninguno. Fue el primer indicio de que su identidad no se explicaría con una sola historia de origen. A principios de la década de 2000, la evidencia se hizo más clara. En 2004, Zenet al examinó el cromosoma Y de hombres Beta Israel. Descubrieron que el 41% era portador del haplogrupo A3B2, A, M13, uno de los linajes africanos más antiguos, compartido con los pueblos nilótico y khoisan.
Otro 18% portaba E asterisco, también arraigado en África. Solo una minoría tenía linajes levantinos como J2, y el marcador paterno judío más común, J1, estuvo casi completamente ausente. Esto significó que la historia paterna de los judíos etíopes era predominantemente africana, con apenas leves rastros de influencia euroasiática occidental. Las líneas maternas profundizaron el misterio. Los estudios revelaron que casi 38% del ADN mitocondrial de Beta Israel pertenecía a haplogrupos subsaharianos L0 a L3. Linajes vinculados a África Oriental que se remontan a decenas de miles de años. Sin embargo, la otra mitad portaba haplotipos como M1 y pre-HV1, marcadores que se conectan a corredores árabes y de África Oriental de migración. Estos hilos maternos susurraban sobre mujeres antiguas cuya ascendencia se vinculaba tanto con el Mar Rojo como con el interior de África. Entonces llegó la evidencia más decisiva, 2010, el estudio histórico de Doron Bear en Nature analizando más de 500.000 de SNP en poblaciones judías de todo el mundo. Todas las comunidades judías analizadas, Askenazí, Sefardí, Mizrahi, se agruparon, estrechamente vinculadas a un núcleo levantino de Oriente Medio todos los grupos, excepto uno. Los judíos etíopes, en cambio, cayeron entre sus vecinos, los Amara y Tigray del norte de Etiopía. En el mapa genético, no regresaron a Jerusalén, sino que se mantuvieron firmes en el Cuerno de África. Y aquí la tensión se agudizó, los Beta Israel vivían como judíos, rezaban como judíos, sangraban y morían como judíos, pero en el lenguaje profundo de su ADN, eran inequívocamente etíopes. Pero en este rompecabezas genético, una débil señal se negó a desaparecer, y lo cambió todo. Esa tenue señal es donde la historia da un giro. Porque justo cuando la ciencia parecía borrar su pasado israelita, un fantasma en el cromosoma y susurró lo contrario. Esa única señal se convirtió en la grieta en la pared. Un hilo diminuto, tan frágil que debería haber desaparecido hace siglos, y sin embargo sobrevivió, como un fantasma que se niega a ser enterrado, justo cuando la ciencia parecía borrar su pasado israelita. Un fantasma en el cromosoma y susurró lo contrario. Durante décadas, la investigación siguió apuntando en una sola dirección, los judíos etíopes parecían africanos. Su ADN autosómico, 80% cuerno de África, sus linajes maternos. Profundamente etíopes, vinculados a haplogrupos L0, L2 y L3 que se remontan a decenas de miles de años de la prehistoria africana. Parecía que las leyendas de Salomón y Saba, de la tribu perdida de Dan, no eran más que un mito. Pero entonces, los científicos dirigieron su atención hacia la cromosoma y, el marcador paterno que se transmite de padre a hijo, sin cambios a lo largo de las generaciones, y allí estaba. Un susurro del antiguo cercano Oriente. Entre los haplogrupos africanos, una chispa inusual, marcadores levantinos, linajes de los haplogrupos J y E, los mismos que se encuentran en poblaciones de Oriente Medio. Eran tenues, casi ahogados en el mar etíope de genes, pero inconfundibles. Esto no fue una coincidencia. La datación genética sugiere un evento fundacional en torno a siglo IV después de Cristo, el mismo periodo en el que el imperio aksumita se convirtió al cristianismo. Imaginen la escena. Un pequeño grupo de hombres judíos, quizás comerciantes que huían de la agitación, quizás refugiados de Arabia o Judea, llegan a Etiopía. Se casan con mujeres locales y sus hijos heredan sangre etíope, pero el pacto de sus padres. El ADN Y de los padres aún susurra a través de 1600 años. Esto no es solo ciencia, es una narración escrita en cromosomas. Es el efecto fundador en acción. Un pequeño grupo de hombres levantinos podría sembrar la identidad de todo un pueblo. Incluso cuando el 80% de su genoma se volvió africano, incluso cuando las líneas de sus madres se fusionaron con Etiopía, el fantasma genético de los padres permaneció allí, uniéndolos a Israel. Y aquí radica la sorpresa. Si la ciencia revela solo un tenue vínculo paterno, si la mayor parte de su ascendencia es etíope, ¿por qué, durante siglos,
Los sabios judíos de todo el mundo juraron que estos habitantes de las montañas eran el propio Israel. ¿Qué vieron los rabinos que la ciencia casi negó? Pero si no eran las tribus perdidas, ¿por qué los rabinos a lo largo de los siglos insistieron en que lo eran? Porque mucho antes de los mapas genéticos y los resultados de laboratorio, otro tipo de evidencia tenía más peso, los ojos de los rabinos que miraban a un pueblo olvidado en África y declaraban, sin dudarlo, son nuestros. Mucho antes de las pruebas de ADN, grandes rabinos declararon, los judíos de Cus son nuestros hermanos. La primera voz se elevó en el siglo XVI, del rabino David Insinda, el Radbaz de El Cairo. Declaró con certeza que los judíos que vivían en la tierra de Cus, Etiopía, no eran impostores ni extranjeros, sino hijos de tribu de Dan. Su palabra dio legitimidad a una comunidad que la mayor parte del mundo ni siquiera sabía que existía. Siglos después, a medida que se formaba el moderno Estado de Israel, la cuestión del judaísmo etíope volvió con urgencia. A principios del siglo XX, figuras destacadas como el gran rabino Abraham Isaac Koch y más tarde Yitzhak Herzog observó a los Beta Israel y los declaró parientes. Su veredicto no se basó en la sangre ni en los cromosomas, sino en la ley, la fe y la tradición. Y entonces llegó el punto de inflexión. En 1973, gran rabino sefardí Obadia Yosef emitió una sentencia que cambiaría la historia: son descendientes de Israel, tráiganlos a casa. Con esas palabras, se abrieron las puertas de la Aliá. Los puentes aéreos que seguirían, Operación Moisés en 1984, Operación Salomón en 1991, comenzaron en ese momento. Contra toda duda, contra toda contradicción científica, los rabinos habían hablado, Beta Israel era parte de la familia. Su cultura fue la prueba que importó, escrituras de Ges rollos de la Torá escritos en una lengua antigua. Un judaísmo ajeno al Talmud, dirigido no por rabinos sino por sacerdotes llamados cortar. Su observancia de Pascua con sacrificios, su ritual circuncisiones, sus leyes sabáticas. Y sobre todo, la misteriosa fiesta de Os, un día de ayuno, arrepentimiento y añoranza de Jerusalén, celebrado en las cimas de las montañas, siglos antes de que vieran Sión. Los rabinos no veían en estas prácticas una invención extranjera, sino una preservación, ecos de un judaísmo congelado en el tiempo. La fe había sobrevivido donde la ciencia afirmaba que no debía existir. Pero la historia en Etiopía no fue amable con ellos, y la supervivencia se convirtió en una batalla escrita con sangre. Esa batalla no se libró en fronteras lejanas, se desarrolló en las altas montañas de Etiopía, donde cada valle se convirtió en una fortaleza y cada ritual en una rebelión. Imagínense vivir como judíos, solos, aislados del resto del judaísmo mundial, durante más de 1000 años. En el siglo IV después de Cristo, cuando los poderosos reino de Axum convertidos al cristianismo bajo el emperador Esana, los Beta Israel se negaron a doblegarse. Se retiraron a las tierras altas del norte, acantilados, barrancos y aldeas excavadas en la piedra que se convirtieron tanto en su prisión como en su santuario. Allí, lejos de Jerusalén y Babilonia, construyeron un judaísmo que nadie más podía reconocer, la Torá escrita en Dios mío, no hebreos, sacerdotes llamados cortar en lugar de rabinos, un mundo congelado en ecos bíblicos. Por el siglos XIV y XV, estos clanes dispersos finalmente se nombraron a sí mismos una nación, Beta Israel, la casa de Israel, pequeños en número, forjaron su identidad contra una marea que quería borrarlos. Y pronto, la marea se volvió violenta. En el siglo XVII, emperador Susenyos I, converso al catolicismo, desató brutales campañas. Sus aldeas fueron incendiadas, sus tierras confiscadas, sus familias esclavizadas o forzadas a convertirse. Las crónicas que sobreviven describen su resistencia como desesperada y su derrota como devastadora. A finales del siglo XVII, fueron despojados del poder y reducidos a los márgenes del imperio etíope. Pero en el exilio, se volvieron inquebrantables. Se mantuvieron comestibles según la ley judía, circuncidaron a sus hijos, sacrificaron cabras para Pascua en los claros de las montañas.
El humo se elevaba en el aire frío como si enviara oraciones a una Jerusalén que nunca habían visto. Enseñaban a sus hijos de memoria, escribiendo pergaminos en una escritura descolorida, repitiendo palabras que los forasteros creían muertas desde hacía mucho tiempo. Para sus vecinos cristianos, eran el flujo, extranjeros, exiliados, sin tierra. Pero para sí mismos, eran Israel, probados por Dios, sobreviviendo donde la supervivencia parecía imposible. Incluso su festival de el ayuno y la oración en las cimas de las montañas para regresar a Sión se convirtieron al mismo tiempo en adoración y protesta. Siglos de aislamiento forjaron resiliencia, pero el aislamiento también engendró peligro. Porque en la era moderna, cuando los extranjeros finalmente redescubrieron el Beta Israel, no llegarían como salvadores. Llegarían en medio de una tormenta. Y luego, el mundo moderno los redescubrió, aunque no sin peligro. Ese redescubrimiento no se produjo con desfiles ni celebraciones. Se produjo con rumores, planes secretos y una operación tan audaz que parecía bíblica. En la década de 1980, se produjo un rescate secreto, un moderno éxodo aéreo. Etiopía se desmoronaba. La década de 1980 trajo consigo una hambruna que mató a cientos de miles de personas y una guerra civil que destrozó el país. En medio del caos, los Beta Israel se enfrentaron a la inanición, la persecución y la aniquilación. Miles huyeron de sus aldeas en las tierras altas del norte, caminando descalzos por desiertos y matorrales, cruzando la frontera con Sudán. El viaje fue una pesadilla, familias marcharon durante semanas, perseguidas por bandidos, debilitadas por la sed. Niños morían en brazos de sus madres. Grupos enteros desaparecieron en la arena. Pero Israel acechaba en las sombras. El estado por el que el Beta Israel había rezado durante siglos finalmente se movía, silenciosamente, en secreto, a través de Mossad construyeron operaciones encubiertas. Complejos turísticos falsos en la costa sudanesa, rutas de contrabando ocultas ante gobiernos hostiles. Y luego llegaron los puentes aéreos. Operación Moisés, 1984-85. En plena noche, aviones de carga despegaron de Sudán, transportando judíos que nunca antes habían visto un avión. Alrededor 8.000 fueron rescatados, sin embargo, muchos más murieron esperando en campos sudaneses, su sueño de Jerusalén terminó en hambre y enfermedad. Luego, en 1991, vino algo aún mayor, Operación Salomón, en tan solo 36 horas. Aviones israelíes transportaron 14.325 judíos etíopes a Israel en uno de los puentes aéreos más grandes de la historia de la humanidad. Un Boeing 747 transportó 1,000 pasajeros a la vez, un récord mundial. Fue un éxodo no a pie, sino por aire. Una profecía realizada con motores a reacción. Las imágenes son inolvidables, madres abrazando a sus bebés mientras abordaban aviones, hombres desplomándose de agotamiento en el momento en que tocaban suelo israelí. Sacerdotes llorando mientras los rollos de la Torá que habían custodiado durante siglos eran llevados a Jerusalén. Para Beta Israel, fue el final de un exilio. Pero cuando las ruedas de esos aviones aterrizaron en Tel Aviv, comenzó silenciosamente un nuevo exilio, no desde Etiopía, sino desde la aceptación. Pero cuando llegaron a Israel, comenzó una nueva batalla, no por la supervivencia, sino por el reconocimiento. Reconocimiento, esa fue la herida. Porque en la tierra donde habían orado durante más de 1000 años, la primera pregunta que enfrentaron no fue la celebración, sino la duda. En Israel, algunos rabinos los recibieron como hermanos. Otros exigieron que se convirtieran. Fue la máxima contradicción. El gran rabino de Israel, Obadiah Yosef, ya había gobernado en 1973 que los Beta Israel eran descendientes del antiguo Israel, hijos de los tribus de Dan nada menos. Sus palabras abrieron las puertas para su rescate. Pero cuando llegaron a Tel Aviv décadas después, muchas autoridades religiosas dudaron. Su judaísmo parecía diferente. El rollos de la Torá llevaban escritos en Dios mío, no hebreos.
Sus líderes eran corte, sacerdotes, no rabinos. Su ley se centraba únicamente en la Torá, sin el Talmud que había moldeado el judaísmo rabínico durante siglos. Para algunos rabinos, esto era una prueba de autenticidad, una cápsula del tiempo viviente. Para otros, era evidencia de duda. Y así llegó la humillación. A las familias que habían caminado por desiertos, que habían enterrado a sus hijos en las arenas sudanesas, se les dijo que debían sufrir conversiones simbólicas. Los hombres, ya circuncidados, fueron cortados de nuevo. Las mujeres y los niños fueron enviados a la mikve como para borrar siglos de exilio. El mensaje era claro, la fe por sí sola no bastaba, su propio judaísmo estaba en tela de juicio. Detrás de estos rituales se escondía la sombra de la ciencia. Estudios genéticos en el décadas de 1980 y 1990, como los de Sosman Diskin y Bear, mostraban que Beta Israel se agrupaba no con judíos askenazíes o sefardíes, sino con Amara y Tigray vecinos. Para muchos, esto confirmó sus sospechas, ¿eran judíos de sangre o solo por creencia? La identidad se convirtió en un debate que no se libraba en sinagogas, sino en laboratorios. Y, sin embargo, los Beta Israel respondieron no con argumentos, sino con resiliencia. Revivieron su antigua fiesta de ayuno y añoranza de Jerusalén, que antaño se celebraba en las cimas de las montañas etíopes. En 2008, el Estado de Israel declaró así fiesta nacional, un día para todos los judíos, no solo para los etíopes. Lo que antes se consideraba extranjero, se consagró como patrimonio. Aún así, la contradicción persistía. ¿Hermanos o desconocidos? Un pueblo abrazado por las normas, pero marcado por el escepticismo. Y la ironía era brutal. Porque el mismo ADN que alimentaba la discriminación, estaba a punto de revelar su verdad más ancestral. Pero la misma genética utilizada para dudar de ellos, también revela su verdad más profunda. Esa verdad más profunda no era simple ni limpia. Era una contradicción escrita con sangre y con fe. La ciencia demuestra un 80% de ADN africano, pero la fe demuestra un 100% de resiliencia judía. En 2010, un estudio histórico realizado por el genetista Doron Bear conmocionó a todo el mundo. Al mapear las comunidades judías de todo el mundo, descubrió que todos los grupos, askenazíes, sefardíes, mizrajíes, incluso yemeníes, se agrupaban en torno a un núcleo genético levantino, todos los grupos. Excepto uno. Los judíos etíopes se mantenían apartados, un grupo atípico que parecía desafiar el patrón. Luego, en 2020, un nuevo estudio realizado por Agranat Tamir and Collages llevó la historia más allá. Las cifras eran asombrosas, casi 80% de ascendencia del Cuerno de África, pero con una capa de señal débil, aproximadamente 20% trazas levantinas y cananeas. Era prueba de una profunda asimilación local, pero también de una chispa ancestral que se negaba a desaparecer. No se trataba de una migración masiva, ni de miles de tribus perdidas, sino de un puñado de hombres levantinos que llegaron hace siglos y dejaron una huella que aún se podía leer 1600 años después. Y aquí es donde la paradoja se agudiza. Porque a diferencia de los askenazíes, cuyo ADN los vincula al Levante con notable consistencia, o de los judíos yemeníes, cuyos genomas muestran siglos de mezcla árabe, los Beta Israel son algo diferente. No son un eco genético perfecto de Israel. Son la historia de una fe llevada a una nueva tierra, un pueblo que se convirtió al judaísmo no por pureza genética, sino por el ritmo ininterrumpido de la tradición. Porque mientras el genoma muestra a Etiopía, la cultura muestra a Israel. La Torá leída en Dios mío, el sacerdocio de cortar, los sacrificios en Pascua, las oraciones en la cima de la montaña de Os, esto no son accidentes. Son prueba de que la identidad no solo se lleva en los cromosomas. Se lleva en la memoria, en los rituales, en la fe. Los judíos etíopes no son solo una excepción. Son un espejo que refleja la verdad de que el judaísmo nunca ha sido una sola cosa, nunca ha tenido un solo linaje. Entonces, ¿quiénes son los judíos etíopes, una tribu perdida,
conversos o algo más profundo? Esa pregunta es donde se abre la puerta. Porque la verdad no encaja en ningún molde. Desafía tanto las leyendas del pasado, como la ciencia del presente. El mayor giro es este: Beta Israel son extraños y familia, al mismo tiempo. Por un lado, la genética es clara. Barrido Tamir S. 2020 estudios demostraron que su genoma es abrumadoramente etíope. Casi 80% de ascendencia cuernoafricana. Sus líneas maternas se remontan a haplogrupos L0, L2 y L3, los linajes africanos más antiguos de la Tierra. Ninguna otra población judía se parece a esta. Si los juzgáramos solo por sus cromosomas, parecerían ajenos a la familia de Israel. Y, sin embargo, las leyendas se niegan a morir. La afirmación de descendencia de los tribus de Dan, del rey Salomón y la reina de Saba, resuena a través de siglos de memoria de Beta Israel. Descartarlo como un mito es demasiado fácil, porque está enterrado en sus líneas paternas. En el marcadores J y E del cromosoma y levantino. La ciencia confirma una chispa tenue pero innegable. Un fantasma del cercano oriente, transportado a través de 1.600 años de exilio. La religión agudiza aún más la contradicción. Si bien el judaísmo rabínico evolucionó a través de Talmud en Babilonia y Europa, Beta Israel congeló el tiempo. Preservaron un judaísmo centrado en la Torá, intacto por las capas de la ley rabínica. Sus sacerdotes, los Cortar, todavía dirigían sacrificios en la Pascua, todavía guardaban las escrituras en Ge'ez. Su festival de Oz, que ahora se celebra a nivel nacional en Israel, es una prueba viviente de un judaísmo tan antiguo como único. Y así la paradoja se profundiza. Los Beta Israel no son simplemente tribus perdidas, ni simples conversos. Son algo más inquietante. Demuestran que el judaísmo no puede reducirse al ADN, ni limitarse solo al mito. Es memoria, es resiliencia, es la elección de seguir siendo Israel, incluso estando separados del propio Israel. Pero su historia no ha terminado, porque su ADN plantea un misterio aún más profundo sobre toda identidad judía. Ese misterio no pertenece solo al pasado. Vive en el presente, escrito en la vida de hombres y mujeres que llevan en su interior a Etiopía e Israel. Hoy, Beta Israel se encuentra en la encrucijada de África e Israel, prueba viviente de que la identidad sobrevive al exilio. Desde los pueblos montañosos de Gondar hasta las calles de Tel Aviv, su viaje ha transformado la historia judía. Antes aislados, ahora están 150.000 personas en Israel, criando hijos que hablan hebreo, sirviendo en el ejército y construyendo vidas en una tierra con la que sus antepasados solo soñaron. Su resiliencia los ha llevado del exilio a la influencia. Líderes como Pnina Tamaño Sata, quien se convirtió en el primer ministro del gabinete de Israel nacido en Etiopía en 2020, son prueba viviente de que lo que una vez se dudó, ahora es innegable. Sin embargo, el pasado aún persiste. Incluso mientras Beta Israel se integra en la estructura de Israel, persisten los desafíos. El racismo, las cuestiones de integración, las protestas en las calles de Jerusalén, estas luchas son las sombras de viejas sospechas que nunca desaparecieron del todo. La misma gente una vez llamó falasa, extraños, ahora luchan para ser vistos no como extranjeros, sino como parte del corazón palpitante de Israel. Y aún así, su herencia brilla. Cada año, suben colinas y se reúnen para orar por Oz, la antigua festividad etíope de añoranza de Sión. Antaño un ritual de exilio, ahora se celebra bajo el cielo de la propia Jerusalén, un puente entre dos mundos, dos hogares, dos identidades. Etiopía en la memoria, Israel en la carne. El arco emocional es asombroso. Del aislamiento en las tierras altas al reconocimiento nacional. De las oraciones susurradas en Ge'ez a las voces hebreas que resuenan en la Neset. No solo son sobrevivientes de la historia, sino autores de su próximo capítulo. Pero persiste una pregunta, más profunda que la genética, más profunda que las sentencias. Si el ADN no puede definir plenamente el judaísmo, si el exilio aún puede preservar la identidad,
¿qué es lo que realmente hace de un pueblo una sola familia? Y si los judíos de Etiopía nos recuerdan que la fe puede sobrevivir en el exilio, ¿qué otras comunidades perdidas podrían seguir ahí fuera, esperando ser encontradas?